Capítulo anterior, el aire logró lo impensado, mover objetos a través de tubos por las calles de ciudades como París y Manhattan. Pero esa idea que nació para el correo de los pequeños paquetes estaba a punto de enfrentar un verdadero desafío. ¿Podría el aire mover algo mucho más pesado, mucho más grande dentro de una fábrica? Esa es la historia de cómo la industria se atrevió a hacer esa pregunta y de cómo al responderla cambió para siempre la forma de mover los sólidos. Bienvenidos al segundo capítulo. Durante miles de años, la humanidad movió materiales prácticamente de la misma manera, con fuerza humana, utilizando hombres, animales, poleas y sistemas mecánicos. Y cuando nació el transporte neumático industrial, pasó algo curioso. La pregunta no era si podíamos mover materiales usando aire. La pregunta era otra: ¿para qué querríamos hacerlo? Al fin y al cabo, las fábricas ya tenían formas de transportar sus productos. Entonces, ¿por qué la industria terminó llenando sus plantas de tuberías? ¿Y por qué decidió usar aire para mover toneladas de materiales? La respuesta tiene mucho menos que ver con la tecnología en sí y mucho más con los problemas que nadie había logrado resolver todavía. A finales del siglo XVIII, el mundo cambiaba a toda velocidad. Los ferrocarriles conectaban continentes, los barcos de vapor cruzaban océanos y el comercio internacional crecía como nunca antes. Millones de toneladas de trigo, maíz y otros productos agrícolas viajaban desde Estados Unidos, Rusia y Argentina hacia Europa. Pero había un problema: producir ya no era suficiente. Había que mover todo eso y moverlo rápido. Y es aquí de donde ciudades como Búfalo, en Nueva York, se convirtió en un gigantesco centro logístico casi de la noche a la mañana. Y en 1842 se inventó allí el primer elevador por vapor. Cada año millones de toneladas de granos pasaban por sus puertos y elevadores. El desafío ya no era producir alimentos, era moverlos, y moverlos rápido y más lejos, con menos pérdidas, y el mundo todavía no tenía una respuesta. Mover una roca resultaba relativamente sencillo. Mover miles de toneladas de harina era otra historia completamente distinta. Azúcar, cemento, carbón pulverizado, pigmentos, productos químicos, cereales, cada uno presentaba un desafío diferente. Algunos materiales eran abrasivos, otros directamente explosivos. Algunos absorbían humedad y otros se degradaban con solo tocarlos. Y muchos terminaban dispersos por el camino, literalmente perdidos en el transporte. Mientras la industria crecía, sus problemas crecían como ella, y los sistemas mecánicos empezaban a mostrar sus limitantes. Bandas transportadores, elevadores de cangilones y transportadores helicoidales, todos funcionaban, sí, claro, pero todos compartían el mismo defecto: el material quedaba expuesto todo el tiempo en cada transferencia, generando derrames. Cada punto de descarga producía polvo, cada equipo exigía mantenimiento constante y cada pérdida era literalmente dinero tirado. En industrias como la molienda de cereales, la producción de azúcar o el manejo de carbón pulverizado, el polvo dejó de ser simplemente una molestia y se convirtió en un riesgo operacional real. La industria necesitaba una forma completamente distinta de mover sus materiales. Curiosamente, la respuesta no nació en una fábrica, nació en los puertos. Mientras el comercio mundial buscaba cómo mover millones de toneladas de cereales, otra tecnología ya estaba demostrando algo extraordinario en las ciudades. En Londres, los sistemas neumáticos llevaban años transportando correspondencia bajo la tierra. El aire movía cápsulas, movía documentos, movía dinero. Se avanzó tanto que la London Pneumatic Company incluso realizó pruebas experimentales de transporte con aire a presión. A orillas del río Tennessee llegó a mover pasajeros usando un tubo de hierro fundido. Durante décadas el aire había probado una y otra vez que podía transportar objetos dentro de la tubería. Y entonces algunos ingenieros hicieron una pregunta que terminaría cambiando la historia de la industria. Si el aire podía mover una cápsula, ¿podría mover materiales directamente? La pregunta sonaba simple, pero la respuesta transformaría para siempre la forma de manejar los materiales. A finales del siglo XVIII
apareció una generación de ingenieros dedicado a resolver el problema de raíz. Entre ellos Frederick Doohan, quien en 1882 desarrolló para el muelle de Dux en Londres uno de los primeros sistemas neumáticos comerciales para descargar cereales directamente desde los barcos. La idea era, para la época, revolucionaria. En lugar de mandar a los trabajadores al fondo de las bodegas, ¿por qué no aspirar el grano? ¿Por qué no usar el aire? Por primera vez el aire dejaba de transportar recipientes y empezaba a transportar cereales. Lo que durante décadas había servido para mover mensajes, ahora servía para mover alimentos. El aire que antes llevaba cartas, ahora llevaba trigo, y esta tecnología estaba cambiando de propósito por completo. Ya no conectaba oficinas, conectaba molinos, barcos. Lo que parecía una curiosidad técnica se convirtió poco a poco en una solución industrial real. La verdadera revolución llegó cuando los ingenieros dejaron de ver el material como una carga que viajaba sobre un transportador y empezaron a ver el aire mismo como el transportador. Ya no hacían falta las bandas transportadoras a largas distancias y estructuras metálicas complejas. Ahora el producto viajaba dentro de una tubería cerrada, protegida, confinada y bajo control. Cuanto más complejos se volvían los procesos industriales, más atractiva resultaba esta solución. Lo que estaba pasando en Búfalo y en Londres y en decenas de puertos del mundo entero era mucho más que una mejora logística, era el nacimiento de una nueva forma de mover materiales. Había comenzado la era del transporte neumático industrial. El transporte neumático se expandió porque resolvía varios problemas a la vez. Reducía las emisiones de polvo, protegía los materiales, permitía transportar productos entre edificios sin exponerlos, reducía las pérdidas, bajaba la contaminación y facilitaba la automatización de los procesos. Por primera vez era posible mover materiales a largas distancias sin exponerlos al ambiente. Y para muchas industrias eso lo cambió todo. Pero en cuanto a la industria comenzó a mover sólidos con aire, apareció un problema nuevo. No todos los materiales reaccionaban igual. Algunos viajaban perfectamente suspendidos en las corrientes de aire, otros necesitaban velocidades mucho menores. Algunos se movían con facilidad, otros generaban desgaste en los equipos. Algunos consumían demasiada energía, otros en cambio se movían de forma mucho más eficiente. Entender esas diferencias daría origen a dos conceptos que hoy son la base del transporte neumático moderno. Es lo que conocemos como fase diluida y como fase densa. Pero esa historia es para el próximo capítulo y ahí te cuento con calma. Si te gusta y crees que esta serie te edifica, suscríbete al canal, dale like y quédate para seguir descubriendo el fascinante mundo del transporte neumático. Nos vemos en el próximo video.